Todos recordamos el autor de Eclesiastés. Si usted vino hace 8 días, recordará que hablamos de Salomón. Y el título de esta predicación tiene que ver mucho con la vida de Salomón. Con la vida de Salomón. Un rey que básicamente lo tuvo todo. Riquezas, poder, fama, placeres, sabiduría, inteligencia. Fue un gran sabio de su época, una mente brillante. Pero al final, y la conclusión que usted ha podido ver en estos versículos es que esto no fue suficiente para encontrar la plenitud de la vida. Y parece contradictorio porque el mundo nos empuja a eso. Si tienes dinero, vas a ser feliz. Si tienes una familia, vas a ser feliz. Si tienes un gran trabajo, vas a ser feliz. Y colocamos todas nuestras expectativas en esto. Para Salomón dice, bueno, he investigado, he visto la vida debajo del sol, la vida terrenal, y me he dado cuenta que no está allí la plenitud de la vida. Por eso el título de esta predicación es Cuando una vida extraordinaria no es suficiente. Cuando una vida extraordinaria no es suficiente. Y Salomón tuvo una vida extraordinaria, por muchos aspectos, ¿no? En muchos aspectos. Y lo que Salomón hace es lo que hace, no sé si usted ha visto en redes sociales, estos influencers, estos creadores de contenido de los lugares turísticos. Y entonces estas personas van, no sé, a cierto país y te dicen, oye, debes ir a este lugar, está buenísimo, pero no vayas a este lugar. Y lo que generalmente recomiendan es que la gente no vaya donde los líderes o donde los guías turísticos van, sino que quizás hable con un nativo, con un local que lo lleve a ese lugar especial, a ese restaurante donde quizás no es muy famoso, pero sirven la comida más deliciosa. Y a veces uno, para conocer mejor la ciudad o el país, no toma el bus turístico, sino toma como otro camino para conocer mejor el lugar y el aspecto natural de esa ciudad. Y más o menos Salomón está haciendo lo mismo. Él dice, ¿sabe qué? Ya hice este viaje y por ahí no es. Por ahí no es. Salomón se presenta como el predicador. Y usted ve el versículo 12 de lo que nuestro hermano Nelson leyó. Dice, yo el predicador fui rey sobre Israel. Yo el predicador. Él es el Eclesiastés. Eclesiastés quiere decir el predicador, el que convoca para enseñar. Él dice, yo soy el predicador, yo soy el Eclesiastés. Quisiera hablar un poquito del perfil de Salomón en estos versículos. Él mismo deja en claro que este libro es una investigación social, una investigación antropológica. Él es el investigador que entregó su corazón, verso 13, a inquirir, a analizar profundamente, a examinar con profundidad. Y en el verso 13 deja en claro cuál es el objetivo de su investigación. Y el objetivo de su investigación es entender con sabiduría lo que el ser humano hace debajo del cielo, debajo del sol, en la vida terrenal. ¿Qué debe hacer? ¿Cuál es su propósito? Y en el verso 14 continúa con la conclusión general del libro. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes ya lo saben. Es temporal. Vanidad es temporalidad, es transitorio, es la niebla, el humo, lo que pasa rápido. Esto es, la vida es transitoria, la vida es fugaz, pasa rápido. Lo que dice Salomón es que él es rey, efectivamente, ha progresado, se ha engrandecido, verso 16. Además, Salomón dice que su sabiduría ha progresado a tal punto que él considera ser la persona más sabia hasta ese entonces. Y no solo sabiduría, también ciencia, conocimiento. Salomón era una mente brillante, tenía una mente brillante. Él fue brillante en el gobierno y las ciencias políticas. En la poesía escribió más de 3,000 proverbios y 5,000 canciones o cantares. Fue experto en filosofía, botánica y zoología, arquitectura, ingeniería, administración.
por supuesto teología, y podríamos decir que aún estudió la mente humana si usted lee el verso 17, porque dice que estudió las locuras y los desvaríos. Salomón tenía las credenciales para poder estudiar la vida humana debajo del sol en el lado terrenal de la existencia. Como buen investigador se dedicó ¿a qué? A observar. Un investigador observa. La ciencia es la técnica de la observación. El verbo ver se repite 46 veces en el libro de Eclesiastés. Él dispuso su corazón, verso 13 y 17, para ver y entender las verdades de la vida del ser humano. El texto que vamos a ver hoy nos va a llevar a 4 conclusiones de ese investigador. 4 conclusiones del investigador de la existencia humana, Salomón, el predicador, el Eclesiastés. Y la primera conclusión que hace este investigador, después de ver toda la vida del ser humano, cómo era su devenir, está en el verso 15. Verso 15. Esa es la primera conclusión. Y la primera conclusión que vamos a ver esta mañana es la siguiente. En la vida hay males sin solución. En la vida hay males sin solución. Verso 15, mira lo que dice el verso 15. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Esta es una especie de refrán judío. Recordemos que Salomón está reflexionando de la vida, no de algún caso en particular, no de alguna vida en particular. Él está reflexionando de la vida en general. Lo que él está diciendo es que después de su observación hay cosas en la vida con las que siempre vamos a tener que luchar y lidiar. Por mucho que una sociedad progrese, siempre va a existir la injusticia, la guerra, el hambre, la pobreza. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo en Marcos 14:7. Marcos 14:7 dice: siempre tendréis a los pobres con vosotros. Y cuando queráis les podréis hacer bien a los pobres, pero a mí no siempre me tendréis. Lo que está diciendo Jesús, sabe que la pobreza va a ser algo con lo que ustedes van a tener que luchar durante toda la vida. No en términos generales, me refiero como sociedad. Parte de entender esta vida, parte de vivir bien esta vida, es abrazar esta verdad. Abrazar esta verdad. No es un secreto para nadie que en el mundo tenemos aflicción. Pero en el día a día, mis amados hermanos, esperamos que nada malo nos toque la puerta. Todos repetimos ese versículo de la Biblia. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. ¿Cierto? Todos sabemos que la aflicción la hemos experimentado el dolor, hemos llorado en diferentes áreas y fases de nuestra vida. Pero en el fondo, y quizás en la superficie, esperamos que el mal no toque nuestra puerta. Debemos abrazar la idea que vivimos en un mundo caído, con consecuencias del pecado humano, en un mundo sin perfección. Si esto fuera así, entonces la perfección de la vida eterna sería algo que no merece nuestro más profundo anhelo. Si esto fuera perfecto, entonces ¿para qué la perfección de la vida eterna? Hay algunas enseñanzas hoy en día que le prometen al creyente una vida sin problemas, con prosperidad económica, con salud perfecta, con éxito en términos del mundo, pero esto no es verdad. Nada más mentiroso que esto. Esto es jugar con las expectativas de la gente. Personas que no leen su Biblia y creen que ser hijo de Dios los hace inmunes a las tribulaciones de la vida, no es bíblico. Estamos en un mundo caído, roto, injusto. Y será así, incluso peor, hasta que Cristo haga un mundo nuevo, cuando Él regrese. No lo digo yo, lo dice la Biblia, lo dice nuestro Señor Jesús, que en los últimos días la maldad aumentará. Mateo 24:12. Eclesiastés nos anima a no sembrar nuestra esperanza en lo que este mundo nos pueda ofrecer, porque este mundo está quebrado.
Nuestra esperanza debe estar solo en Jesús, en su salvación, en su presencia, en su perdón, en su cuidado, en la vida prometida que solo podemos disfrutar en Él a través de la fe y del arrepentimiento. Es lo único que nos llena de esperanza. Pretender vivir una vida perfecta es una ilusión, es vanidad, es tratar de atrapar la niebla. Esa es la primera conclusión del investigador Salomón. Esto es vanidad, esperar una vida sin problemas. Debemos abrazar esta verdad. Esto nos lleva a la segunda conclusión del investigador Salomón. La plenitud de la vida no está en la búsqueda de la sabiduría, verso 18. Y esto nos parece un poco extraño porque la Biblia siempre nos anima a buscar la sabiduría. Repito, la plenitud de la vida no está en la búsqueda de la sabiduría. Verso 18, mire lo que dice el verso 18. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia añade dolor. Es bien irónico que un gran sabio como Salomón diga que la sabiduría conlleve a la molestia y que obtener más conocimiento nos lleve al dolor. Pero es él que tiene las credenciales suficientes, la experiencia suficiente en este tipo de áreas para hacer esta declaración. Esto parece una contradicción bíblica. La Biblia nos enseña que debemos buscar la sabiduría. Incluso Salomón, el escritor de Proverbios, nos dice que debemos buscar la sabiduría. También el libro de Santiago en el Nuevo Testamento nos anima a buscar la sabiduría. El punto aquí es el siguiente. La búsqueda de la sabiduría no se puede convertir en el fin de la vida, en el propósito de la vida. El fin de la vida no puede ser adquirir conocimiento. Lo que nos da sentido en la vida no puede llenar nuestra mente de conocimiento, no puede ser el objetivo de nuestra vida. Cualquier tipo de sabiduría o conocimiento o ciencia que no me lleva a Jesús va a dejar un vacío tremendo en el corazón del hombre. Lo repito, cualquier tipo de sabiduría o conocimiento o ciencia que no me lleva a Jesús va a dejar un hueco en el corazón. Es interesante que muchas personas que adquieren mucho conocimiento están muy confundidas y vacías. ¿No se ha dado cuenta? Intelectuales profundos que leen mucho, que tienen muchos grados escolares, están confundidos y están vacíos, porque el mucho conocimiento no ofrece la plenitud de la vida, ni siquiera el conocimiento teológico. Salomón dice que eso trae molestia y dolor. Es por eso que es frecuente ver a grandes intelectuales ateos llenos de pesimismo y amargura. Usted ve a estos intelectuales en debates en las universidades y son pesimistas, son materialistas, no ven ningún tipo de sentido en la vida y están llenos de conocimiento. Perseguir el conocimiento intelectual como el objetivo principal de la vida generalmente es motivado por el orgullo, por demostrar que saben más, que conocen más, que es más preparado, que tiene una mente brillante. Esto no quiere decir que buscar la sabiduría que me lleva a conocer más a Dios es malo. Todo lo contrario, esto es algo que Dios espera de nosotros. Pero aquí está la aclaración. La sabiduría, incluso la sabiduría bíblica, no es un fin en sí mismo. Es un medio para conocer a Dios. Es un medio. ¿Cuál es el objetivo de la sabiduría? Conocer a Dios. Ese es el objetivo. Hay mucha gente que conoce mucho de Biblia, que conoce mucho de teología, pero su corazón está apartado de Dios. Entonces no me sirve tener mucho conocimiento si eso no me lleva a caer rendido delante de Dios. La sabiduría bíblica, la buena, la divina, la que viene de Dios, tiene un propósito: conocer a Dios, vivir de acuerdo a sus parámetros, para vivir practicando un conocimiento teológico día a día. ¿Qué es sabiduría? Aplicar lo que usted sabe. ¿Usted aprende algo? Aplíquelo. ¿Usted aprende algo de la Biblia? Practíquelo.
Si usted lo hace así, es una persona sabia. Pretender vivir solo para saber más que los demás es una ilusión, es vanidad, es tratar de atrapar la niebla con los dedos. Tercera conclusión del investigador Salomón: la plenitud de la vida no está en la búsqueda del placer. Capítulo 2 del 1 al 3. La plenitud de la vida no está en la búsqueda del placer. Cuando Salomón dice: ahora voy a probar con la alegría para saber si encuentro el sentido de la vida. La Biblia de las Américas, otra versión de la Biblia muy buena que yo recomiendo, utiliza aquí la palabra placer en lugar de alegría. Pero no se refiere a una alegría o un placer fuera de los parámetros de Dios. Salomón no se entregó en este momento de su vida al libertinaje o al pecado por fuera de los parámetros de Dios. De hecho, vale la pena la aclaración: Dios inventó el placer y la alegría. Dios espera que sus hijos vivan con placer y alegría. ¿Sabían esto? La creatividad de Dios hizo una creación para generar en primera instancia placer visual. Y vemos los paisajes, vemos los pajaritos llenos de colores, vemos los diferentes climas, los diferentes ríos, mares, cielos, atardeceres, y decimos: wow, eso es placer visual. Incluso Dios creó las posibilidades de hacer arte para llenar nuestra visión de placer. La comida también genera placer. Qué rico una buena comida, qué rico una buena carne, qué un buen barbecue. Para los que tienen hambre en este momento, ¿no? Unas empanaditas así, unas papitas. Qué rico. Y usted no dice: uy, me siento tan pecador disfrutando esta carne. Porque Dios le creó a usted papilas gustativas para que pueda disfrutar la comida. Si Dios no quisiera que usted disfrutara la comida, entonces usted no podría diferenciar los diferentes sabores. Y todo sabría igual, todo tendría el mismo sabor. Pero Dios nos creó con la posibilidad de disfrutar la comida. Esto es gracia del Señor. La comida también genera placer. Salomón se refiere a esto. Él dice: bueno, vamos a investigar si el placer tiene las respuestas. Vamos a investigar si el placer, bueno, en la comida, o en los paisajes, o en las vacaciones, o en la pareja misma, tienen las respuestas de la plenitud de la vida. Y aquí hay excesos. Para varios filósofos griegos que ya estaban en esa época de Salomón, el placer era el objetivo de la vida. Disfrutar la belleza, la sensación y experimentarlo absolutamente todo. Y cayeron en la trampa que se conoce como el hedonismo. Hedonismo, que es vivir por el placer. Yo vivo por el placer, para experimentarlo todo. Y esa es mi razón de ser. Y esto los llevó a vivir un placer desenfrenado por fuera de los parámetros de Dios. Dios crea el placer en unos parámetros, Dios crea el placer dentro de la pareja, pero si nos salemos del matrimonio y adquirimos o experimentamos placer por fuera del matrimonio, entonces no es de Dios y es pecado delante del Señor. Dios creó el parámetro de disfrutar la comida placenteramente, pero si yo llego a extremos, entonces ya es pecaminoso y caería en la glotonería o incluso en las borracheras. Y esto no agrada al Señor. Y así con todo lo que usted pueda creer. Como lo dice un autor, Salomón es un científico moral, un investigador de la conducta humana. Y como lo dice él en el versículo 3, lo hizo con toda sabiduría. Salomón entonces hizo su experimento con la comida, con la risa, con las fiestas y otra vez en términos
dentro de los parámetros de Dios. Pero la conclusión fue la misma. La risa, el placer, la comida nos sirven para darnos plenitud y llenura existencial. No vinimos aquí a comer, mis hermanos. Qué pena que le rompa el corazón. Pero usted no vino a esta vida a comer. En otras palabras, todo esto es vanidad, es viento, es niebla. Perseguir este propósito en la vida. Si usted cree que vino aquí a la vida por el placer, por comer, por tener unas buenas vacaciones durante el año y trabajar muy fuerte durante todo el año para tener las grandes vacaciones que su familia nunca tuvo, ese no puede ser el propósito de la vida. Y ojo, no estoy diciendo que tener unas buenas vacaciones está mal. No, estamos hablando del sentido de la vida. La Biblia incluso nos enseña a disfrutar lo que Dios nos da. De hecho, el Antiguo Testamento, donde Dios instaura las fiestas solemnes para el pueblo de Israel, implica que el pueblo se tiene que alegrar. Es bien interesante que Dios en sus mandamientos le ordena al pueblo alegrarse. ¿No nos pasa a veces, no, a los papás, cuando estamos en una fiesta de cumpleaños y le dice al hijo, pero ¿por qué está así? Alégrese. Y es casi un mandamiento, es una orden, alégrese porque vemos al muchacho todo deprimido en un contexto de alegría. Bueno, para Dios es algo parecido. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 16, 10 y 11. Y aquí está hablando el Señor, Dios. Y harás la fiesta solemne de las semanas, así se llamaba la fiesta de las semanas, a Jehová tu Dios. Era una fiesta solemne, religiosa, como una ofrenda para Dios. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Y mira lo que dice el versículo 11 de Deuteronomio. Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. ¿Quién? Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo. Todos nos vamos a alegrar. Tu sierva levita que habitar en tus ciudades y el extranjero, el huérfano, la viuda que estuvieran en medio de ti. Incluso personas que tienen condiciones difíciles como un huérfano y como una viuda se tenían que alegrar delante del Señor. Y termina el versículo, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre. O sea que la alegría es una forma de adoración al Señor. Qué hermoso es esto. El problema está en buscar la alegría fuera de Dios. El problema está en buscar sustitutos, reemplazos de la alegría que solo Dios puede ofrecer. Un documento muy valorado en la historia de la Iglesia se llama el Catecismo Menor de Westminster, publicado en 1647. Este es uno de los documentos de fe históricos más importantes del cristianismo y dice lo siguiente, en su postulado principal, dice, el fin principal del hombre, el objetivo, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Dios lo creó para glorificarlo a Él y para disfrutarlo. Increíble que hayan utilizado esa palabra. Tiene que ver con placer. Hay un libro de Piper también que presenta esa figura del placer del creyente. Dios espera que usted tenga placer, disfrute de su relación con Dios. No una carga pesada, uy, qué difícil. No, si Dios es la plenitud de la alegría y del gozo, entonces mi relación con Él debería producir exactamente eso. Si no buscamos la alegría y el placer en Dios y en sus parámetros, seguramente vamos a caer en desenfrenos tratando de buscar el placer pecaminoso. Quiero hacer aquí un paréntesis, un ejemplo. Cuando personas tienen problemas con la pornografía, el cuadro siempre es el mismo. Buscan algo, y siempre que hablo con personas así, es porque algo está sucediendo antes. Buscan este tipo de cosas porque su estado emocional, su corazón está vacío.
Buscan solucionar su estado emocional triste, solitario, vacío, y buscan algún tipo de solución. Y caen en el terrible engaño que los aleja de la verdadera fuente de placer y alegría que es Dios. Ese es un paréntesis necesario porque el tema de la pornografía es una plaga. Es una plaga, una pandemia que ha inundado nuestro tiempo. Es terrible. Y no solo estoy hablando de las personas que no conocen a Dios, estoy hablando de creyentes. Estoy hablando de pastores. Es urgente que hablemos de este tema con nuestros hijos, con nuestra pareja en el matrimonio. Eso es bien importante. Esto no puede ser un tabú. Esto no puede ser un tema que no se hable en la casa. Lo que yo sugiero es que usted lo hable con preguntas. Que le pregunte a sus hijos, ¿estás luchando con la pornografía? ¿Estás luchando con este tipo de áreas? ¿Necesitas ayuda? Eso es algo que yo hablo con mi esposa y con mis hijos. Es algo que ataca a hombres y a mujeres también. Y los cristianos también luchan con esto. Esto se ha normalizado en nuestra sociedad. Es terrible. Las personas que se dedican a esto ahora son actores o actrices de entretenimiento adulto, así les llaman ahora. Utilizan eufemismos, palabras que no suenen tan duras, porque ahora es una industria respetada. Esto no puede seguir así. No puede seguir así. Esto está afectando a nuestros jóvenes, a nuestros matrimonios y a nuestras familias. Tenemos que levantar una bandera de guerra en contra de este tipo de actividades. Debemos presentarlo porque está destruyendo todo lo que vemos. Tomen en familia las medidas necesarias de control para proteger a sus niños y a sus jóvenes. Hay aplicaciones, hay programas en el computador y en el teléfono que a ustedes como padres les ayuda a vigilar lo que sus hijos ven. Usted no sabe el mundo que hay ahí. Usted no se imagina lo oscuro que es eso. Esto es urgente. Por favor, no lo minimice. Está dañando la mente y el alma de las personas. Y no podemos ser ingenuos que esto no pasa en nuestra casa. No lo podemos ser. El placer, mis amados hermanos, no está en el pecado. No está en el desenfreno. El verdadero placer está en disfrutar de una relación con Dios para siempre. Repito, el problema no está en el placer. Dios nos creó con este tipo de sensaciones. Está en que reemplacemos a Dios por una búsqueda de sentido de la vida en el placer y hacerlo la razón para darle propósito a nuestra vida. El placer del mundo te va a llevar al vacío, al sinsentido, a la tristeza, al engaño y a buscar una sensación cada vez mayor. ¿Es el pensamiento para probar drogas? Y cuando alguien cae en una, después va a buscar otra. Porque ha caído en el engaño que el placer, en la sensación, está lo divertido, lo placentero. Ellos dicen, ¿por qué lo haces? Porque se siente bien. Se siente bien. Pero el gran engaño es que no van a parar ahí hasta que su vida sea destruida. Dios espera que nos gocemos. Dios espera que disfrutemos la vida, que nos alegremos en lo que nos ha dado. El gozo es el sello del creyente. Que nos gocemos en un almuerzo con los hermanos, en una piscina que nos proveyó, en la risa, en ver un partido de fútbol con la familia, en las cosas sencillas de la vida. Dios espera que usted se alegre. Hay tantos motivos para experimentar gozo. Incluso los más pequeños e inocentes. Pero mis amados hermanos, no nos equivoquemos, la risa y la fiesta son pasajeras. Buscar el sentido de la vida en el placer es vanidad, es pasajero, es perseguir el viento, es tratar de atrapar la niebla.
Recuerde, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Ahora se lo aprenda de memoria. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Finalmente, el predicador Salomón, el Eclesiastés, va en busca de otro experimento. Conclusión número 4 de su investigación: la plenitud de la vida no está en el progreso personal. La plenitud de la vida no está en el progreso personal, versos del capítulo 2, del 4 al 11. Salomón dice que dedicó su experimento para encontrar la plenitud de la vida en el progreso. Usted ve ahí los versos 4 al 6. Hablan de su esfuerzo por edificar propiedades. Él construyó casas, viñas, huertos, árboles frutales, hermosísimos jardines. Observe que él hizo todas estas obras de arquitectura pensando en alguien. ¿Saben quién? Verso 4, si usted ve allí su Biblia. ¿En quién pensó? En él. Mire lo que dice, verso 4. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí, ni siquiera para mi familia, ¿no? Para mi descendencia, para mí, todo lo que está ahí. Salomón construyó todo esto pensando en su bienestar, en su progreso, en su placer. Hay una serie muy famosa donde un padre de familia busca dejarle lo mejor a su familia porque le acaban de diagnosticar una enfermedad terminal y va a morir en unos meses. Él es un profesor de escuela y no gana mucho, pero le quiere dejar lo mejor a su familia después de que muera. ¿Y sabe qué decide? Ser narcotraficante. Porque quiere dejarle dinero a su familia. Y él comienza a ganar mucho dinero. Pero no puede parar. Y siempre le dice a su familia que esto lo hace por ellos, que está dispuesto a arriesgarlo todo por ellos. Pero al final de la serie es bien impresionante lo que sucede cuando ya todo es un caos, cuando su familia corre peligro, cuando él ya están a punto de matarlo. Él le dice algo a la esposa en medio de una casa abandonada, porque lo han perdido todo. Él le dice: perdóname, debo reconocer que todo lo que he hecho, lo he hecho por mí. Estaba a punto de morir y quería poder, quería dinero y quería fama, cosas que nunca había tenido antes. Muchas veces utilizamos la excusa de la familia para satisfacer nuestro propio ego. He hecho todo esto por ustedes. Y quizá la respuesta es, o la verdad es, lo hice por mí. Nuestra propia sed de progreso, nuestra propia sed de reconocimiento, y estamos dispuestos incluso a sacrificar a nuestra familia. Pero Salomón no se detiene en su experimento antropológico y moral. Y mire lo que dice en el verso 7. La búsqueda de su progreso personal lo llevó a tener siervos, ganado, a tal punto que nadie en el pasado había tenido tanto como él. Se imagina que usted diga: hasta aquí soy el millonario más millonario de la historia de la humanidad. Eso dijo Salomón en esa época. Para muchos esto sería símbolo de progreso. Mira todos los negocios que tengo. Mira cuántas cabezas de ganado aquí en Texas, ¿no? Cuántas cabezas de ganado tengo, cuántos acres de tierra tengo, cuántos empleados tengo. Pero Salomón continúa y esto parece imparable. Dice el verso 8. ¿Qué dice el verso 8? Amontonó oro, plata, dinero en términos de hoy, tesoros, pero además ¿qué? Otro tipo de placer artístico. Cantantes, artistas musicales. ¿No es lo que hacen los millonarios hoy en día? Contratan al cantante de moda para la quinceañera, para la fiesta de la quinceañera, y contratan al cantante de moda, le pagan millones de dólares solo para la fiesta de un día. Eso lo hacen hoy en día. Salomón tenía todo esto y más. Pero no se detiene ahí. Su progreso no solo se basó en propiedades y en shows privados, también derivó en honra y fama. El verso 10 Salomón menciona que no hubo ningún área reservada en la que él se hubiera negado.
todo lo tuvo, todo lo experimentó. Pero la gran conclusión está en el verso 11. Verso 11. Todo esto Salomón persiguió, el conocimiento intelectual, el placer, el progreso, y él dice que todo eso es vanidad, temporal, aflicción del alma y no trae ningún tipo de provecho. Y aquí alguien dirá, estás loco, Salomón, estás muy loco. Esto es lo que debería perseguir cualquier persona debajo del sol en su vida terrenal. Pero el investigador observó, experimentó y llegó a una conclusión. Aquí no está el verdadero sentido de la vida. Un autor dijo lo siguiente: el predicador, Eclesiastés, argumenta que la sabiduría, el placer, el trabajo y las posesiones son burbujas para aislarnos de la realidad. Repito la idea: la sabiduría, el placer, el trabajo son posesiones que asumen la forma de burbujas para aislarnos de la realidad. Y la aguja que revienta esas burbujas es la muerte. La muerte es la única certeza que tratamos de eliminar en nuestra mente y nos mantenemos ocupados en estas cosas para evitar enfrentarla. No queremos pensar en eso. En la iglesia hemos tenido algunos funerales últimamente. O solo basta leer las noticias, por ejemplo, la tristeza que están pasando nuestros hermanos en Venezuela. Historias de familias, niños, mujeres embarazadas, jóvenes y adultos, en las que la muerte los tomó por sorpresa. No lo esperaban, estaban de vacaciones, era un lugar de vacaciones. La muerte es una certeza y debemos pensar más en ella para ser más sabios. Vivimos en una época donde la muerte se ha trivializado. Los videojuegos, las películas juegan con la muerte. Hay cultos a la muerte. Hay deportes extremos que tientan a la muerte. La muerte no es un juego. Pero para un creyente tampoco es una fuente de miedo. Sí debería generar reflexión. No importa qué edad tengas. No dice, no, la muerte cuando esté viejito. No. Mira lo que ha pasado en Venezuela. Niños, jóvenes, debajo de los escombros. La muerte no es un juego. Lo que sí deberíamos temer es la muerte eterna. Eso sí deberíamos temer. Una muerte que nos lleve lejos de Dios, condenados para siempre. Sin embargo, los creyentes no deberíamos tener miedo a la muerte, porque Jesús venció la muerte para siempre. Y aquellos que se acerquen a Jesús con fe y arrepentimiento disfrutarán de Dios para siempre en la vida eterna. Usted no necesita experimentar miles de cosas para encontrar la plenitud de la vida. Usted no puede llegar a la conclusión y sabe que no viví esto, no viví bien. ¿Usted no ha sentido eso? ¿No ha escuchado la crisis de los 40 en los hombres? Entonces no viví nada, me tengo que desordenar porque es que no viví nada. Porque no experimenté áreas pecaminosas. Pues a las mujeres también les da. Y ahora la moda es que las mujeres tienen relaciones con muchachos muy jóvenes. Porque es que no experimenté nada. Y mi matrimonio me hace infeliz. Necesito experimentar algo nuevo. Algo que me suba la adrenalina. Esto es un engaño. Usted no necesita experimentar para encontrar la plenitud de la vida. Usted no necesita probar de todo para entender que solo Jesucristo es la plenitud de la vida. ¿Cuáles son las conclusiones prácticas después de escuchar este sermón? Y quiero dejarlos con esto. Conclusiones prácticas, porque Salomón es filosófico, pero hay que llevarlo a la práctica. Si la plenitud de la vida solo está en Dios y no en las cosas que ofrece este mundo, la conclusión es lógica. Busque a Dios con todas sus fuerzas. Busca a Dios. Parece obvio, parece una conclusión infantil, pero somos tan engañados. Si la plenitud de la vida está en Dios,
pues busque a Dios y encontrará la plenitud de la vida. Si usted no es un creyente, si usted hoy no es un hijo de Dios, si usted hoy no siente la seguridad de su salvación, yo le ruego y le pido que vaya hoy a Cristo, pídale que venga a su vida, arrepiéntase de sus pecados y coloque su fe en Él. La salvación eterna de su alma depende de esto. Si la plenitud de la vida no está en las cosas que hablamos hoy, decida tener prioridades espirituales. Decida buscar a Dios cada día, leyendo la Biblia, orando. Decida que la iglesia, la cual es una idea de Dios, sea una prioridad no negociable en su vida y en su familia. La iglesia no puede ser algo negociable. Decida hablar de Dios en su casa, orar frecuentemente, orar cuando hay un desafío o un problema en su casa. Ore, vaya con sus hijos y oremos. Su hijo está triste, oremos. Su hijo le fue mal en los exámenes, oremos. Su hijo está alegre, demos gracias a Dios y oremos. Traiga la oración a lo cotidiano de su familia, porque es allí donde está la plenitud. Si Dios es la plenitud de la vida, traiga la plenitud de la vida a su hogar, que es Dios. Decida hablar de Dios en su casa frecuentemente, leer la Biblia. Finalmente, luche por el gozo que Dios le ha regalado a todos sus hijos. Es una lucha. Es una lucha que todos tenemos que afrontar. La tendencia es vivir amargados, tristes, desesperados, con queja habitual. Pero el Señor espera que sus hijos se alegren. Parece una utopía, parece un cuento de hadas. Pero si usted tiene a Jesús, lo tiene todo. Todo. El gozo espiritual que habla la Biblia no se alimenta de nada de lo que la vida puede ofrecer. Repito la idea. Si usted quiere tener el gozo de Jesús, no lo puede buscar en el estadio de fútbol, no lo puede buscar en una cena, no lo puede buscar en un parque, no, lo tiene que buscar con la presencia de Jesús mismo. Nada de esta vida le puede ofrecer el gozo de Jesús sin Jesús. El verdadero gozo se alimenta de la presencia de Dios. Se alimenta de quién es Él, de sus promesas. Su gozo, mi amado hermano, nace en mirar a Cristo. Mire a Cristo, lo que Él hizo en la cruz por usted, lo que hace hoy por usted, intercede hoy delante del Padre por usted, lo cuida, lo protege, lo pastorea. Pero también su gozo está basado en lo que Él prometió que hará en el futuro. Y es que Cristo volverá por su iglesia, Cristo volverá por sus hijos y todo dolor y toda lágrima se habrá quitado de la historia. Usted debe tener ese gozo también esperanzado en el futuro. Decida hoy ser una persona gozosa. Decídalo porque es un ejercicio de la mente, del pensamiento. Decida ser una persona gozosa porque ha decidido colocar el deleite de su vida en lo eterno. ¿Y sabe qué? Lo eterno no es vanidad. Lo eterno no es transitorio por definición. Lo eterno no es niebla, no es humo, no es viento. Es la realidad más real que usted puede vivir, porque hacia allá va todo el mundo y todas las almas hacia lo eterno. Decida gozarse en las grandes verdades espirituales, pero también en las pequeñas bendiciones que Dios le da día tras día. Decida gozarse en las cosas bonitas que Dios le ha dado.